Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 154, en el que vamos a hablar de 10 claves para escribir una web que convierte. De hecho, hoy, como sabes que hago algunas veces, voy a hacerte un pequeño spoiler de un programa, es decir, esta clase será un trocito, un vídeo completo de un módulo de Soy Copywriter, del módulo de copy para web. De hecho, esta clase que vas a ver ahora, que os vas a escuchar si estás en el podcast, si estás en Spotify o si estás en iVoox o donde sea, donde sea, ¿no? Si lo estás escuchando, pues esta clase va a tratar justamente de 10 claves que yo recomiendo tener en cuenta siempre a la hora de arrancar a escribir una página web. Da igual que lo hagas para ti, da igual que lo hagas con un cliente, pero para mí estos son como los 10 mandamientos a la hora de escribir una web. ¿Están fijos en piedra como los mandamientos? Pues no, puedes hacer lo que te dé la gana y después, dependiendo de casos muy concretos o de casos específicos, pues evidentemente no hay que seguirlo todo, ¿no? Pero estas 10 normas son como normas básicas que yo te recomendaría a la hora de escribir tu web o la de cualquier cliente. Y como te digo, va a ser una clase íntegra de Soy Copywriter, que por cierto, si quieres acceder a Soy Copywriter, que estamos preparando ya una nueva edición con soporte, un grupito pequeño con soporte, porque a partir de ahora lo haremos así, como cada X meses sacaremos un grupito pequeño con soporte, pero puedes ir entrando ya y ver todo el contenido en soycopywriter.com. Podrías acceder y luego cuando sea con soporte, pues tú ya estás preparado, estás preparada para aprovecharlo al máximo, mucho más que si entras directamente con soporte, pues mucho mejor tener el contenido antes y haberlo estudiado un poquito, ¿no? Bueno, pues eso, pues vamos a ver esas 10 claves para escribir una web que convierte a través de esta clase de Soy Copywriter. Primera clave, escribe para personas, no para Google. Esto es una clave básica que poca gente comprende, porque la mayoría, cuando comprendéis cómo funciona Google, entendéis el SEO, empezáis a ver que hay que utilizar palabras clave, etcétera, etcétera, os obsesionáis con eso. Es decir, hay una obsesión total con el SEO y se empieza a pensar, vale, ¿cómo escribo para posicionar mejor? ¿Cómo pongo estas palabras clave? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Muy bien, me parece muy bien y de hecho verás que hay que tener en cuenta toda la parte del SEO para lo que es la parte editorial y lo que es esta parte de web. Pero hay que escribir para las personas. Es decir, hay que escribir para las personas pensando también en Google. Porque las ventas se cierran si el usuario entiende qué puede conseguir en la web, por qué tiene que trabajar contigo y qué pasos tiene que dar. No lo va a, no va a dar ese paso si pone una palabra clave repetida 40 veces en negrita, mal puesta, estructuras que no tienen sentido, frases sin coherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, hay que respetar a Google, hay que entender el terreno en el que jugamos, pero por supuesto, hay que adorar al usuario. Al usuario hay que mimarlo, hay que adorarlo y hay que pensar siempre, aunque trabajemos el tráfico orgánico, que hay que saber todo lo que vimos ya de palabras clave, pero hay que entender siempre que escribimos para el usuario, no para Google. Google entra y revisa todo y tenemos que comprenderlo, cómo funciona, para también atenderlo a Google, pero siempre en primer lugar están las personas y los usuarios. Segunda clave, piensa siempre en los nuevos visitantes. La web, salvo casos muy excepcionales, siempre tiene que escribirse pensando en las nuevas visitas. Es decir, aunque tú tengas visitas recurrentes, por ejemplo, imaginemos Big Bang Conversion. Big Bang Conversion tiene visitas de nuevas personas que conocen la escuela y de personas que vienen pues a loguearse, a registrarse a lo mejor en un programa, a revisar, a mirar el blog, etcétera, etcétera, a hacer navegación de algo que ya tienen conocido. Pero la persona que ya ha estado en la web, con facilidad, digamos, encontrará la forma de encontrar el contenido que quiere. Sin embargo, una persona nueva llega y no sabe nada, no sabe quién eres, no sabe cómo lo puedes ayudar, no sabe qué tiene que hacer para trabajar contigo, para conocerte, para hacer tus programas, para contactar, no sabe nada. Entonces no caigas en el error de dar por hecho que cierta información, pues bueno, tu audiencia ya la conoce. No, piensa siempre en, esta página la va a leer, y la mayoría de páginas, casi todas, la va a leer alguien que no me conoce de nada. Entonces considera como esa web, como una conversación con una persona que sabe poco o nada de ti. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué pondrías en esa web para convencer, para persuadir a una persona a pasar a la acción si no te conoce de nada? Pues eso es lo que hay que pensar siempre. Siempre pensando en las nuevas visitas. Nunca construir la web pensando en las personas que ya visitan habitualmente la web. Tercera clave. Una página, un objetivo. Esto ya lo hemos visto muchas veces, lo vimos en la regla del 1. Respeta las reglas y no crees páginas Frankenstein que marean al usuario con un montón de mensajes, ofertas, llamadas, etcétera, etcétera. Sobre todo la clave aquí, y que suele ser el error que hay en la mayoría de páginas, es si hay diferentes servicios o diferentes productos. Por ejemplo, en un e-commerce, en una tienda online, si hay diferentes productos, normalmente hay diferentes fichas de productos, como en Amazon, ¿no? Si yo quiero comprar la cámara A, o la cámara B, o la cámara C,
Cada una tiene su ficha con sus características, su explicación, sus beneficios, sus testimonios y su botón de compra. Pues lo mismo hay que hacer con los servicios. Parece que no, pero es lo mismo. Es decir, si tú tienes un servicio de copywriting, otro de redacción web, por ejemplo, de redacción para blogs, otro para redes sociales, quizás, y quizás otro, por ejemplo, de email marketing, no son lo mismo, porque el público de blog, de redes, de copy, por ejemplo, web y de email marketing no son el mismo. Entonces, cada uno de estos servicios debería estar separado. ¿Se puede agregar en un solo sitio que sea copywriting? Sí, pero no sería lo ideal. Así que cada servicio y cada producto debería tener su propia página, porque así el objetivo de cada página será que contraten ese servicio, no dispersar entre diferentes servicios y que no quede claro cuál es el objetivo o qué es lo que haces por tu público. Cuarta clave, el copywriting va primero. Esto es una clave sencilla que puedes ampliar en un episodio del podcast, el de The Conversion Show, donde aquí tienes que comprender que cuando tú trabajas el copy con un proyecto conjunto con más personas, que suele ser, por ejemplo, un diseñador y puede ser el cliente, ¿no? El típico trío que suele trabajar una página, diseñador, copy y cliente. Siempre se empieza por el copy, porque el diseño tiene que apoyar el mensaje, hacer que sea fácil de leer y conseguir que la experiencia de esa lectura, de esa navegación por el contenido sea favorable, sea positiva, sea fácil, sea agradable, digamos, y también, por supuesto, sea llamativa. Todo esto tiene que hacerlo el diseño, pero no podemos diseñar primero y luego tener un esquema prefijado, en plan, rellena este hueco, este hueco, este hueco y este hueco con copy. No, tiene que ser al revés. Es decir, en el proceso siempre va primero el copy, luego el diseño. Por ejemplo, si trabajas con un SEO, pues puede que el SEO te dé las palabras clave y vaya antes, pero el SEO no entra en la web, salvo la arquitectura puede ayudar, puede trabajarla también, lo que sería el orden de las páginas y demás, pero a la hora de trabajar el contenido de la web, siempre va primero el copy y luego el diseñador moldea ese copy. Así que no te conviertas en una especie de constructora que le dan un proyecto y construye lo que le han dicho, sino conviértete en el arquitecto o la arquitecta del proyecto diciendo qué es lo que hay que hacer. Quinta clave, no escondas nada bajo 3 capas. Esto es una regla de usabilidad básica, que todo lo que está bajo 3 capas, es decir, bajo 3 clics consecutivos, es invisible o casi invisible. Así que organiza la web para que se pueda llegar a todo en menos de 3 clics. Claro que pueden existir, no sé, secciones ocultas. Por ejemplo, imagínate que tienes varias páginas de registro, varias quiz page que veremos ahora, varias landing page para registro de publicidad y tienes 7. Pues una para YouTube, una que tienes para Facebook, una que tienes para empresarios, otra tienes para autónomos. Lo que sea, todo eso puede estar oculto y no es necesario ni que esté dentro de la arquitectura básica desde la página de inicio. Pero todo lo que quieras que sea visible tiene que ser fácil de llegar en menos de 3 clics. Analiza la mayoría de páginas de empresas que lo hacen bien y verás que en 3 clics estás en todo, estás en todas las páginas. No hay nada que esté en un cuarto o quinto clic porque eso estaría literalmente oculto. Sexta clave, no encierres a tus visitantes. Es decir, las visitas no pueden quedarse encerradas. Esto es algo que ocurre sobre todo, por ejemplo, en la página de Sobre mí o acerca de, o una página de testimonio, o en páginas que no son de venta. Si todas las páginas que no son de venta, normalmente la gente las finaliza y no hay ninguna llamada a la acción. Vale, ¿y ahora qué hago? Me he leído toda esta página y ¿qué quieres que haga? Nada, bueno, pues cierro la página. Entonces, nunca construyes como una especie de esquina o una habitación sin salida, una calle sin salida en tu web. Todas las páginas tienen que tener una salida. Me he leído sobre mí o acerca de, ¿ahora qué quieres que haga? ¿Quieres que vea tu blog? ¿Quieres que te siga en redes sociales? ¿Quieres que te pida un presupuesto? ¿Quieres que me descargue algo? ¿Quieres que me suscriba? ¿Qué quieres? Dímelo. No me dejes ahí solo o sola, porque no voy a saber qué hacer. Y cuando el usuario no sabe qué hacer, normalmente cierra la página. Así que evita eso y siempre utiliza llamadas a la acción en todas las páginas. Séptima clave. Sé coherente y respeta la continuidad. Esto es una clave básica, sobre todo si haces publicidad y si no también. Es decir, la continuidad entre las fuentes de tráfico y el mensaje de la página web. Esto sobre todo es importante y lo veremos en la parte de las páginas de registro o evidentemente en todas las páginas a las que le llegue tráfico de publicidad y también por supuesto de Google, pero sobre todo de publicidad. Debe haber una continuidad entre el mensaje que ha traído la persona aquí y lo que hay dentro de la página. Por ejemplo, si yo hago una publicidad en la que te explico, ¿quieres conocer las 3 claves para escribir un guión de un webinar que convierte? Pues luego cuando llegue a la página de registro debe haber una continuidad con esa promesa. Puedo poner otro título si quiero a la página, o unas viñetas y tal, que ya veremos cómo se hace, pero debe haber continuidad, debe ser sobre la misma temática y si el anuncio estaba hecho en colores amarillo y negro, como tenemos aquí, pues luego debería estar en amarillo, negro y celeste. Deberíamos mantener la coherencia visual también. Al igual que mantenemos la coherencia de texto, una coherencia visual
para que simplemente sea como que el anuncio fuera una parte de la página. Entonces la continuidad, primero, y la coherencia también dentro de toda la página es importante y sobre todo con las fuentes de tráfico externas, ¿vale? Para que cuando tú prometes algo, por ejemplo, un email, la llamada a la acción es de lo mismo, ¿no? Descubre las 3 claves para escribir guiones de webinar que convierten. Pues te tiene que llevar un artículo donde el título refleje eso. Tiene que ser así, ¿vale? Entonces siempre debe haber esa continuidad. Octava clave, desde dentro hacia afuera. Esto es una recomendación personal, ¿vale? Una recomendación personal y que también he visto en varios libros y varios programas y recursos de otros copies de Estados Unidos. El mejor lugar por el que empezar a escribir una web, nunca, bajo mi opinión, bajo mi punto de vista y el de muchos otros copies, es la página de inicio. Hay gente que te dirá que sí. De hecho, en mi equipo hay personas que prefieren empezar por la página de inicio, pero yo nunca lo recomendaría porque la página de inicio es la más importante, la más visitada probablemente, salvo que hagas un trabajo de publicidad o de SEO para páginas internas. Entonces, esta página requiere que tengas un conocimiento máximo de lo que sería el cliente o la persona con la que trabaja. Entonces, para mí, este escaparate al final se construye al final. Es decir, la portada de un libro no se hace al principio, se hace cuando ya tienes escrito el libro, muchas veces. O el escaparate de una tienda no se pone lo primero en la tienda, se pone al final, cuando ya tienes la parte interna de la tienda. Entonces, para mí, es mucho mejor construir todas las páginas internas, páginas de venta, acerca de sobre mí, la página de contacto, las squeeze page o páginas de registro, y finalmente trabajar la página de inicio, que puede salir incluso de bloque, por decirlo de alguna forma, del resto de páginas. Así que mi recomendación, desde dentro hacia afuera. Novena clave. Esta es una clave, el test del gruñido, que es la traducción exacta, de un test que creó, que es un test que todos conocemos, pero que al final le puso nombre Donald Miller de StoryBrand. Y es clave para evitar el efecto rebote. Te explico primero qué es el efecto rebote. El efecto rebote es, yo entro en tu página, por ejemplo en tu página de inicio, miro y en 5 segundos digo, esto no me interesa. Y le doy atrás. Y en Google elijo otro resultado. Este es el efecto rebote y es lo que se denomina la tasa de rebote. Cuántas personas entran y salen directamente sin hacer nada más de una página. Entonces, para superar esto, él explica que es como si llegara a tu página web un cavernícola que tiene que entender y hacer como en plan, sí, lo entiendo todo. Entonces, en 5 segundos tienes que responder estas 3 preguntas para que los cavernícolas, que al final los usuarios, las personas que entran, son personas que quieren consumir muy pocos recursos del cerebro, ya lo sabes, lo que hablamos de los 3 cerebros, y quieren trabajar poco para entender las cosas, tienen que conseguir respuestas a estas 3 preguntas en 5 segundos. ¿Qué ofrece? Es decir, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿Qué producto, servicio, qué contenido? ¿Qué es lo que hay aquí para mí? 2, ¿cómo hará que mi vida sea mejor? Vale, muy interesante tu producto, pero a mí, ¿en qué me mejorará la vida? ¿Por qué me tiene que interesar? Y 3, vale, si me interesa, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Qué necesito hacer para comprarlo? Entonces, todas las páginas deberían responder estas 3 preguntas muy rápido, en lo que sería el above the fold. Ya sabes que es lo que se ve de la página sin hacer scroll, tanto en el ordenador, en un dispositivo en desktop, como en móvil. Y en tablet, por supuesto, también, ¿no? Pero sobre todo hay que analizar bien este test en móvil, porque muchas veces se nos olvida a la hora de pasar a diseño, a la hora de analizar el diseño, ver que en móvil funciona todo y la mayoría de tráfico hoy en día es móvil, así que hay que revisarlo muy, muy, muy bien. Y última clave, hazlo fácil, por favor. Es decir, hazlo fácil, hazlo sencillo, escribe de la forma más sencilla posible, no intentes ser súper creativo, cosas que he visto con los nombres, por ejemplo, de las secciones. Nombres de las secciones, he visto nombres súper extraños, es decir, si es servicios, pues se llama servicios. No le pongas nada en plan mi bolsa de trucos y que he visto cosas así, como esto no lo va a entender nadie. Hay cosas donde no hay que ser creativo, hay que entender qué es lo que, qué palabra utilizaría la persona que está al otro lado para encontrar eso. Y seguro que es servicio, así que no te compliques. Tampoco utilices colores para los enlaces extraños. El azul siempre es el mejor, salvo caso concreto que estés utilizando un color azul. Pero el azul siempre es el que representa el hipervínculo, ¿no? Entonces no modifiques eso, no hagas efectos raros en la página que hagan que cargan lento. Yo a veces he cometido este error y al final me los he cargado casi todos. Los efectos, salvo casos muy concretos, reducen la velocidad de la página, dificultan en algunos dispositivos que se pueda ver. Hazlo sencillo, la página tiene que ser sencilla y llevar de la forma más rápida a través del mensaje apoyado por el diseño, desde esto que es hasta quiero comprar esto. Así que hazlo muy sencillo. Ante la duda, siempre simplifica, sencillo. Es mejor hacer las cosas sencillas, limpias, fáciles, que intentar complicarte la vida y quedarte a media. Es decir, intentar hacer algo muy complicado y quedarte por el camino.
Y ahora recordemos las 10 claves para ver que nos ha quedado clara y que no se nos van a olvidar nunca, nunca, nunca. 1. Escribe para el usuario, no para Google, siempre teniendo en cuenta a Google, pero pensando siempre en el usuario. 2. Piensa en los nuevos visitantes. Nunca construyas una web pensando en el tráfico recurrente, sino en el tráfico nuevo, en ese tráfico que llega por primera vez. 3. Una sola página, un objetivo. La regla del 1, que ya conoces, hay que respetarla al máximo en cada sección de la web. 4. El copywriting va primero, en el orden de trabajo, sobre todo con el diseño, siempre va primero el mensaje y luego la implementación en diseño. 5. No escondas nada bajo 3 capas, bajo 3 clics, porque básicamente al cuarto clic ahí ya no llega nadie. 6. No encierres a tus visitas. Siempre al final tiene que haber alguna llamada a la acción, tiene que haber algo que hacer. No encierres a nadie, en plan, lees la página y ¿ahora qué? 7. Sé coherente. Es decir, coherente en lo que es toda la página, es decir, lo que es tu forma de comunicar. Por ejemplo, si todo es tú, no puedes utilizar usted de pronto. Si no puedes ser súper amable en un sitio y súper agresivo en otra página. Sé coherente y además respeta la continuidad que comentamos, súper importante, esa continuidad con las fuentes de tráfico, con el mensaje de la fuente de tráfico. 8. Empieza por lo más sencillo. Siempre empieza por dentro, yo te recomiendo empezar por las páginas internas, las más sencillas, y luego salir a la página de inicio, que suele ser la más compleja, ese escaparate donde tienes que destacar lo más importante. 9. Supera ese test del gruñido, esas 3 preguntas de qué ofrece, cómo harás que mi vida sea más sencilla, y 3, qué necesito para comprarte, en 5 segundos, es decir, que sobre todo la página de inicio responda a estas 3 preguntas en menos de 5 segundos, en la parte de la Bob Default. Y por último, hazlo fácil, por favor, no te compliques la vida, haz las cosas sencillas, pon las cosas pensando en el usuario y no pensando en lucirte y en conseguir un premio al copywriter más original de la historia. Y para finalizar, simplemente decirte que no son normas, es decir, simplemente es lógica. Es decir, no, eso no son normas como que haya que respetar en plan 10 puntos que tienes que tener, que si fallas en uno todo se cae, no funciona, pero simplemente es pura lógica. La lógica que te lleva a escribir buen copy son estas 10 claves. Son 10 claves que puedes ver en diferentes proyectos, en diferentes libros, en diferentes referencias. La mayoría de copies trabajan así y los que no trabajan así probablemente es que están haciendo algo mal. Así que no son normas estrictas, no son normas obligatorias, pero son la forma lógica, las 10 claves lógicas para escribir páginas que convierte. Así que son aprendizajes basados en facilitar sobre todo esa navegación al usuario y conseguir que llegue antes a donde todos queremos que llegue, a la venta. Espero que te haya gustado esta clase y espero que ahora tengas mucho más claro pues cómo escribir esa web a nivel de conceptos básicos y que no cometas varios de esos errores que comento ahí, como el clásico de escribir para alguien que no te conoce, pensando siempre, no, todo el mundo sabe exactamente lo que pongo en mi web, todo el mundo sabe ya esto, sabe ya esto. No, la web siempre hay que escribirla para una persona que no te conoce, o por ejemplo ese otro error de crear una página con un montón de cosas, ¿no? Con un montón de amalgamas de objetivos y tal, la regla del 1. Entonces espero que estos consejos te ayuden, que te ayuden a escribir esa web y que si quieres ver el resto de clases de este módulo y de todo el programa, pues ya sabes dónde ir, a soycopywriter.com. Muchas gracias por escucharme y nos vemos, o verme, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro.